¿Por qué Europa domina al final del siglo XIX casi todo el planeta? ¿Por qué esa loca carrera por conseguir territorios y explotar todos los recursos naturales de los pueblos que conquistan al mismo tiempo acaba degenerando en el mayor conflicto bélico que conoce la historia de la humanidad y, por supuesto, entre los países europeos? Y los tipos de dominio colonial que podíamos ver en esta época. Todo esto y mucho más en el tema que vamos a ver hoy. Comenzamos. Ponemos la portada de la unidad 1, esta caricatura que representa a las potencias europeas de esta época, la reina Victoria de Inglaterra, Bismarck o el Kaiser Guillermo con cara de pocos amigos mirándose con ella, el zar de Rusia, Marinette, la representación de Francia, incluso este samurái que representa el nuevo Japón imperial de esta época. Todos están repartiéndose China, que es un sitio que sufrió varios acosos coloniales para poder abrir su comercio. Vuelvo a poner la portada de la parte 1 porque en clase se nos quedó una parte de este por ver, la definición de imperialismo y las causas o factores del mismo. Vamos a verlos. Sobre el imperialismo podemos definirlo como la política de extender el dominio de un país sobre otras regiones. El país conquistador se llama en castellano metrópoli y en inglés mother country. Los países conquistados se van a llamar colonias en castellano y colonies en inglés. Países con imperio en la era moderna solamente eran España, Portugal y Reino Unido, lo que entendemos por imperio. Pero a partir de 1870 la cosa cambia, puesto que el imperialismo entra en una fase nueva. Tanto Francia como Reino Unido primero y después le van a seguir Rusia, Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Japón van a entrar en una nueva fase de expansión colonial. España además en esta fase va a perder casi todos sus territorios en América y en el Pacífico. Primero por la Guerra de la Independencia Americana y después por la guerra contra Estados Unidos que habrá en 1898. En cifras para que se entienda, la dominación europea del mundo a principios del siglo XIX era del 35% y para el año 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el 84% del planeta está bajo manos europeas. ¿Por qué se produce este imperialismo? Vamos a buscar 4 causas o factores: demográficos, religiosos, políticos e ideológico-científicos. Entre los demográficos tenemos la segunda revolución industrial. Los países europeos se van a ir a las colonias, van a conquistar territorios para buscar áreas en las que invertir su capital. Les sobra muchísima pasta después de haber hecho la segunda revolución industrial y van a tener que invertir ese capital en otros países. También van a buscar materias primas baratas, cheap raw materials, para alimentar sus industrias. Van a necesitar hierro, carbón, el que alimenten las industrias propias de Europa. Y cuando se les agotan las reservas en Europa, van a ir a buscarlas a Asia, a África, a todos los países que van a conquistar en esta época. También van a buscar lugares en los que colocar su producción, sus manufacturas. Si os acordáis de las causas de por qué se independiza Estados Unidos, era porque Inglaterra estaba jugando con ellos a este juego. Estaba sacando las materias primas de Estados Unidos, las transformaba en las industrias de Reino Unido y devolvía los productos fabricados en esas industrias con su materia prima al continente. De igual forma, va a sacar el algodón de la India, por ejemplo, lo va a transformar en las industrias, ese algodón lo va a transformar en las industrias de Inglaterra en prendas de vestir y va a vender esas prendas de vestir hechas con algodón de la India a la India o a otras colonias. Por lo tanto, el interés de la industrialización es triple: conseguir áreas para invertir capital, conseguir áreas para venderles los productos de sus manufacturas y conseguir las materias primas para alimentar esa industria y esas manufacturas. El otro factor demográfico es el de la migración. Al haberse producido la segunda revolución industrial en Europa, la población de Europa ha crecido muchísimo. Se ha duplicado en el continente y se ha triplicado en Reino Unido. Como la industria no puede absorber toda esa población, ni la inmigración del campo a la ciudad, hay mucha gente europea que se va a buscar la vida en colonias de población, que se van a llamar colonias en las que va a ir a trabajar, a buscar su nueva vida la población europea. Además, el transporte entre las colonias se ha abaratado mucho después de la segunda revolución industrial. Ahora tenemos barcos de vapor, ahora tenemos nuevas rutas marítimas como la del Canal de Suez y el transporte, el tiempo de viaje entre la metrópoli y las colonias se va a reducir mucho, cosa que influye en que tengamos migración europea hacia el resto del mundo. Entre los factores religiosos que explican la aparición del imperialismo, pues está el del tema de la conversión. Los europeos van a considerar primitivas las religiones autóctonas, las de los países conquistados. Van a intentar convertir a la gente al cristianismo y esto de hecho va a ser una de las causas, uno de los factores que se usan para justificar el imperialismo.
¿Por qué voy a conquistar otros países? Porque esos pobres negritos o asiáticos no tienen la religión verdadera, que es la cristiana, por supuesto, la mayoritaria en Europa, y va a haber misiones tanto católicas como protestantes de todas las ramas del cristianismo fundadas, y se va a utilizar como una de las explicaciones o justificaciones de por qué es necesario que Europa vaya a conquistar territorios de África y de Asia. Entre los factores políticos está el tema estratégico y los intereses geopolíticos. Por ejemplo, hay posiciones, hay colonias que te permiten tener una posición estratégica de cara a dominar el terreno. Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, va a querer mantener su control marítimo, y eso significa controlar ciertas islas del Mediterráneo o ciertas islas del Pacífico o del Atlántico para que sirvan de repostar a sus barcos o de bases militares. Va a haber una competición entre los poderes, y también por razones de prestigio, porque cuanto más colonias tiene tu país, más estás en una posición de negociar con fuerza con otros países. Así que los intereses geoestratégicos, la competición entre tener más colonias que el país de al lado y estas razones de prestigio, pues son los factores políticos que explican el imperialismo. Y también tenemos los factores ideológicos, y entre ellos el más importante, el racismo. Se extiende por Europa. Hoy en día el racismo nos parece algo de cuatro locos o locas. En estos momentos era cuestión de muchos locos o locas. El racismo era algo muy normal y se explican por el darwinismo social. Darwin ha lanzado su teoría, por cierto, Charles Darwin, no tiene nada que ver con el darwinismo social. El científico Charles Darwin lanza su teoría de la evolución de las especies, y también en el tema de que la especie más apta para sobrevivir es la que prevalece, es la que sobrevive. Las jirafas de cuello corto se extinguen, las jirafas de cuello largo que pueden buscar el alimento en los árboles que están altos sobreviven, y cada vez van sobreviviendo las jirafas que tienen el cuello más alto. Así es como Darwin explica que la especie más apta sobreviva. Bueno, pues a algún bruto mecánico en esta época se le ocurre aplicar esto a las relaciones humanas y sociales, diciendo que hay razas más aptas que otras para sobrevivir. Y cuando llegan los blanquitos europeos a África y ven que los negros tienen otra forma de vida, otro nivel tecnológico, otra forma de relacionarse con la naturaleza y el medio, entienden que la forma europea de tener un desarrollo tecnológico, de relacionarse con el medio, de explotar los recursos naturales, es la correcta, no la de los pueblos autóctonos. No la ven como distinta a la suya, la ven como inferior a la suya. Y se explica en mayor o menor medida por el darwinismo social y lo extendido que está por Europa. Así que esta creencia de que la raza blanca es superior y que de ahí pasamos a que tiene la misión como raza superior de civilizar, de traer la civilización a lo que considera pueblos salvajes. En ningún momento se pone en consideración que la forma de vida de los pueblos asiáticos o africanos no tiene por qué ser mejor ni peor que la europea, es solamente distinta. Pero en la época, con lo extendido que está el racismo, esto no se ve así. Así que otra justificación del racismo, o un factor que lo explica, es nosotros somos la civilización, la raza superior, y tenemos que ir a llevar la civilización y nuestra cultura europea a la de los pobres africanos o los pobres asiáticos. Y luego está un factor menos perverso, si se quiere, el tema de la exploración, la curiosidad. Se hacen sociedades geográficas porque hay gente europea que nunca ha llegado a las fuentes del Nilo, nunca ha llegado al corazón de África, nunca ha llegado a determinadas regiones de Asia y quiere saber qué hay ahí, quiere explorar. Luego vendrá el tema de sí, explora, pero dime también qué recursos naturales hay para que yo pueda explotar por ahí. Pero en principio también hay gente que organiza expediciones solamente con un ánimo el curioso exploratorio. Aquí tenéis algunas palabras que de la primera parte, incluida esta parte de los factores que acabamos de ver, explican algunas palabras nuevas. Os dejo las definiciones para que las estudiéis. Y vamos ya con la portada de la segunda parte que veremos hoy, dedicada a los imperios coloniales más importantes. Os recuerdo esta diapositiva que vimos en clase, que es cómo estaban los imperios coloniales a principios del siglo XIX. La mancha amarilla es todo lo que las posesiones que tiene España, incluida América, que a mitad del siglo XIX montará la guerra de independencia para independizarse. Portugal también va a perder Brasil, pero tiene aquí posesiones, y Filipinas, aquí de España, que la va a perder, pero solamente el 35% del mundo estaba dominado por potencias europeas. ¿Qué ocurre cuando las potencias europeas empiezan a conquistar muchas partes de África porque quieren alimentar su industria, quieren tener colonias para que se expanda su población, etcétera, etcétera? Que como están a punto de chocar, el señor Bismarck, que ya lo conocemos, el artífice de la unificación de Alemania, ese primer ministro del Kaiser, el Guillermo I, el que unifica Alemania, pues llama a todas las potencias europeas a la conferencia de Berlín, en la que más o menos va a pasar lo que ocurre en esta caricatura de la época.
Todas las potencias invitadas a la mesa por Bismarck se van a repartir África como si fuera un pastel. Y lo van a hacer atendiendo solamente a sus intereses. Esto va a tener serias repercusiones que duran hasta el presente. La causa entonces de la Conferencia de Berlín es esa competencia entre poderes para colonizar. Esa competencia especialmente se traduce en el deseo de todos de tener un imperio continuo en África. Y el Reino Unido, por ejemplo, ya que tiene dominio de Egipto y tiene una colonia en lo que hoy es Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Cape Town, va a querer unir sus colonias entre Egipto, entre el Cairo y el Cabo, y Ciudad del Cabo. Francia, aprovechando sus dominios en el norte de África, va a querer conectar sus posesiones en el Atlántico, atravesando el desierto del Sáhara, hasta sus posesiones en el Índico, Somalia. Y va a querer tener colonias que conecten todo eso. Portugal y Alemania van a querer conectar sus colonias en ambas costas, partes del sur del continente. Ahora en cuanto os ponga un mapa de África seguro que se ve bien. Todos estos conflictos, que todos están intentando conseguir terreno antes que el otro, hace que se rocen los ejércitos de Francia y de Inglaterra, o de Alemania y de Portugal, en el territorio africano. Y Bismarck quiere evitar una guerra que arrastre a los países de Europa. Así que esta reunión en Berlín es la consecuencia de esta tensión creciente. En la conferencia de Berlín, los grandes poderes se acuerdan las reglas para ocupar territorio. Se dividen casi toda África entre ellos. Pero esto no previene el momento de máxima tensión, el incidente de Fasoda. En lo que hoy es Centroáfrica, van a encontrarse ejército de Reino Unido, ejército de Francia, los dos van a decir que llegaron primero antes que el otro y van a reclamar el territorio. La cosa al final se resuelve por la vía diplomática y se evita un incidente entre estos dos ejércitos que hubiera arrastrado a todos los países de Europa. Así pues, el llevado de Fasoda, que es un momento de máxima tensión, establecen en la conferencia de Berlín estas reglas. El primero que llegue a África, a un territorio de África, informa al resto de potencias y las otras lo van a reconocer. Si vemos cómo quedan los imperios coloniales a final de este siglo XIX, una vez se ha celebrado ya la conferencia de Berlín, apreciamos ese deseo del imperio continuo. Aquí vemos en este color salmón las colonias de Reino Unido, en la cual se va a ver este deseo del imperio continuo desde el Cairo aquí hasta Ciudad del Cabo aquí. Antes de la Primera Guerra Mundial esto es de Alemania, esto también, pero después de la Primera Guerra Mundial Alemania va a perder todas sus colonias. Algunas van a pasar a dominio francés como Camerún, otras a dominio inglés como Tanganica aquí, y después de la Primera Guerra Mundial con Alemania despojada de sus colonias, pues el único que va a conseguir ese proyecto de imperio continuo va a ser Inglaterra, porque Francia va a intentar unir estas colonias de aquí del Océano Atlántico con sus colonias del Océano Pacífico, aquí Djibouti, pero choca con el imperio inglés. Igualmente, Alemania cuando tenía Namibia aquí y Tanganica aquí, intentó conectar las colonias, pero en medio estaba estas colonias de Rodesia en Inglaterra, entonces chocaba, igual que Portugal no puede unir Angola con Mozambique, aquí pintadas de verde, aunque le gustaría. Entonces la única potencia que logra el proyecto de imperio continuo en África es Inglaterra. Vamos a ver uno por uno los grandes imperios coloniales de la época. El primero, el Imperio Británico. Tiene a la India como su posesión más valiosa, la que da más materias primas, la que sirve para llevar población, la que da especias, la que da algodón, la que permite tener acceso a un montón de mercados de materias muy apreciadas y muy rentables si se venden en Occidente. Para proteger a la India, Inglaterra va a conseguir el control de Egipto, no lo va a colonizar, pero va a mantener el control de Egipto. Eso significa mantener el canal de Suez controlado. Esa franjita del desierto que te permite conectar, si vemos el mapa anterior, aquí está el canal de Suez, aquí está el canal de Suez, y te permite conectar el Mediterráneo con el Mar Rojo y acceder al Índico, a la India, con una ruta muchísimo más corta que lo que sería dando la vuelta a África por abajo. Esa franja que abren Francia e Inglaterra, que pagan la obra para abrir esa franja en medio del desierto y que sus barcos puedan pasar, pues va a estar controlada por Inglaterra. También para proteger la India, Inglaterra va a conquistar los territorios de alrededor de la India en Asia, con el fin de proteger su dominio sobre la joya del Imperio Británico que va a ser la India. Inglaterra también tiene muchas posesiones en África y de hecho es la única potencia que, como he dicho, consigue completar su proyecto de imperio continuo después de que Alemania perdiera sus colonias tras la Primera Guerra Mundial. En América controla varias islas después de haber perdido Estados Unidos, controla Jamaica, Guyana en Sudamérica,
las Bahamas y Belice en Centroamérica, entre otras posesiones. Y también controla la mayoría de Oceanía, puesto que Australia y Nueva Zelanda, las islas más grandes de Oceanía, son controladas también por el Imperio Británico. Sobre el Imperio francés, tenemos que en África va a tener colonias establecidas en Argelia y Túnez, un protectorado en Marruecos, ahora os cuento la diferencia entre colonia y protectorado, también varios territorios en África Central y en África del Oeste, en el occidente. En Asia, su posesión más preciada es Indochina. En la península de Indochina va a controlar el territorio que hoy está dividido entre 3 países, Vietnam, Laos y Camboya, pero que en esta época es la Indochina francesa. Y también algunas islas en Oceanía y el Caribe. Alemania se incorpora tarde a la carrera colonial. De hecho, no le hace falta a Alemania ir a conquistar colonias por razones de obtener materias primas. En la cuenca del Ruhr, que son la zona minera de Alemania, tiene todo el carbón que quieras, todo el hierro que quieras para abastecer la industria alemana. Pero por las razones de prestigio que hemos dicho, porque si otros países están cogiendo colonias, ellos también las tienen que coger para hablar de tú a tú y negociar de tú a tú con las otras colonias, pues va a conquistar territorios en África, como Tanganica, o sea, Camerún, Namibia, etcétera. Luego ya digo que va a perder todas estas posesiones Alemania cuando pierde la Primera Guerra Mundial. También en Alemania tiene algunas posesiones, la mitad de Nueva Guinea, un archipiélago que se va a llamar Bismarck en Oceanía, etcétera. Italia también se incorpora tarde a la carrera colonial y cuando llega para conquistar África le queda muy poco. Le queda Libia, le queda lo que hoy es Etiopía, que era Abisinia entonces, que era el único reino independiente. Es conquistado aunque luego los abisinios expulsan a los italianos y hasta los tiempos de Mussolini no vuelve a ser dominio italiano. Y una región en el Cuerno de África que se llama Somalia. Bélgica, solo, entre comillas, solo tiene el Congo, lo que se llama el Congo belga. Pero es una región muy importante, para empezar es muy grande, es casi todo el centro de África, ¿no? El centro sur de África. Y además incluye el río Congo, como su nombre indica, que es un río que en la conferencia de Berlín se establece que aunque lo controle Bélgica, es una zona de libre comercio. Todas las potencias van a poder navegar libremente para comerciar por el río Congo, aunque sea de dominio belga, porque es una zona muy rica y muy estratégica. Estados Unidos, por su parte, va a derrotar a España en 1898 en una guerra por la cual va a adquirir todas las colonias que eran de España. Filipinas y Guam en el Pacífico, Puerto Rico en el Caribe y Cuba no va a ser una colonia de Estados Unidos, va a ser un país independiente, pero totalmente controlado con un gobierno títere al servicio de Estados Unidos. Este cuadro de aquí representa un hecho histórico en el cual los últimos soldados españoles que quedaban en Filipinas resisten durante días y días y meses el asedio de las tropas norteamericanas. Y van a resistir ahí en un episodio muy glorificado por la historia de España. Se llama Los Últimos de Filipinas. Se han hecho varias películas al respecto e incluso un capítulo del Ministerio del Tiempo ambientado allí. En España, por su parte, después de 1898, ha perdido casi todo su imperio colonial. Tan solo retiene algunas posesiones en África. La franja norte de Marruecos, que se llama Rif, lo que hoy es el Sáhara Occidental y lo que hoy es Guinea Ecuatorial. También de Estados Unidos hay que decir que en Latinoamérica no tiene posesiones, pero va a crear dependencia económica de la mayoría de países mediante préstamos, mediante ayudas. Va a hacer que la mayoría de la política exterior de los países de Latinoamérica esté al servicio de los intereses de Estados Unidos. Va a ser, que se llama en política exterior, su patio trasero. En cuanto a Rusia, va a conquistar toda Siberia y va a intentar expandirse por Asia, chocando con otras potencias como Japón. Japón, después de la revolución Meiji y de haberse industrializado, se convierte en una potencia imperialista también. Va a conquistar Taiwán, la isla de Formosa, lo que hoy es China-Taiwán, y toda la península de Corea. Y va a ir a la guerra contra Rusia por conquistar algunas islas que hay entre Rusia y Japón. También va a controlar una parte de China que se llama Manchuria. Aquí digo que va a controlar, formalmente no es una colonia de Japón, pero Japón le va a entregar el gobierno de esta región de China al último emperador de China. Estudiaremos cómo hay una revolución en China que proclama la república y expulsa a los antiguos emperadores. El último emperador de China se llama Puyi y le coloca no como emperador de China, pero sí como emperador de un territorio que han conquistado, que se llama Manchuria, Manchukuo, y donde va a ser un gobierno títere totalmente controlado por Japón, aunque formalmente es un país independiente con Puyi como gobernador.
La película El último emperador de Bernardo Bertolucci narra cómo Puyi es desterrado como emperador de China y después instaurado como emperador de Manchuria. También los conflictos con Rusia y China por cuestiones coloniales y de expansionismo japonés van a ser constantes en esta era. Aquí tenéis una representación de una invasión de soldados japoneses con la bandera del sol naciente, que va a ser la que use el imperio japonés en esta época. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de colonias o de dominio colonial que había, ¿vale? El imperialismo tiene muchas formas y hay diversos tipos de dominio colonial. Colonias, protectorado y esferas de influencia, vamos a ver. El primero es las colonias. Las colonias eran una conquista en la cual la nación conquistada pierde, la nación colonizada pierde toda su soberanía, ¿vale? Toda su política exterior, toda su política interior, cómo se gobierna, quién nombra las autoridades locales, todo lo hace la metrópoli, lo hace el país conquistador. Las colonias podían ser de explotación, que se usaban para sacar recursos naturales y enviarlos a la metrópoli, con una población de la metrópoli mínima, o podían ser colonias de población. Eran grandes territorios en los cuales estaban pensados para que mucha gente de la metrópoli se fuera allí a vivir, ¿vale? La India, por ejemplo, es un ejemplo de colonia de explotación, o todas las posesiones de África por parte de Inglaterra, mientras que Canadá o Australia eran colonias de población. Luego estaba el dominio, que no deja de ser una colonia, pero era una colonia, normalmente colonias de población, en la cual la población europea local le había pedido a su metrópoli cierto autogobierno. Oiga, pues somos de Canadá o somos de Australia, Inglaterra está muy lejos para que los asuntos del día a día, no los grandes asuntos de cómo se organiza aquí la industria o de cuál es qué tiene que hacer el ejército de Canadá o el ejército de Australia. Eso son grandes cosas que puede gestionar la metrópoli, pero las cosas del día a día del gobierno de Canadá o de Australia pues quedan muy lejos. Entonces lo solicitan y la corona, para que no les monten la misma que les montaron las 13 colonias de Estados Unidos, les da cierto nivel de autogobierno, ¿vale? Cierta forma de autogobernarse. Entonces no deja de ser una colonia, la persona soberana no deja de ser el rey o la reina de Inglaterra, pero entonces ya no se conocen como colonias sino como dominios, que no deja de ser una colonia, insisto, una colonia de población con cierto nivel de autogobierno. Luego está el protectorado, que a diferencia de la colonia, el tema de que la potencia conquistadora, la potencia europea, decide todo en cuestiones de riqueza y de política exterior, ¿vale? Eso está controlado por el poder colonial, por la metrópoli, si fuera una colonia. Todo lo que tenga que ver con política interior, política doméstica, autoridades locales, moneda, quien gobierna, son las autoridades locales. Por ejemplo, Egipto era o Marruecos era un protectorado de Francia. Egipto era un protectorado del Reino Unido. ¿Quién decide lo que hace o lo que vota o los tratados que firma en política exterior Marruecos? Lo decide Francia. ¿Con quién comercia Marruecos? ¿Con quién firma tratados comerciales de comercio exterior? Lo decide Francia. Pero hay un rey de Marruecos que existe, que gobierna, que pone su cara en las monedas y en los sellos. ¿Quién decide cómo se juzgan los asuntos locales de Marruecos? ¿Quién decide las leyes internas? El rey de Marruecos. O sea que las autoridades locales siguen existiendo y siguen pinchando, pero en cualquier tema de política exterior, pues el poder europeo protege, ¿no? Marruecos, no tienes un ejército grande por si viene el gran imperio británico a conquistarte o el gran imperio alemán a conquistarte. Así que nosotros, Francia, te vamos a proteger. ¿Vale? A cambio, nos dejas decidir toda la política exterior y todo lo que tenga que ver con riqueza y comercio exterior de tu país. ¿Vale? Ese es el protectorado. No pierde, a diferencia de la colonia, todo su gobierno, toda su capacidad de gobernarse y toda su cultura, la potencia dominada. Luego están las esferas de influencia. Es cuando países independientes, como es el caso de China y Japón antes de industrializarse, se les fuerza, las potencias europeas les obligan a cederles ventajas comerciales a esas potencias eurocoloniales. Es lo que le pasó a China en las guerras del opio, por ejemplo. China se negaba a comerciar con las potencias europeas, Francia y Reino Unido le montan dos guerras del opio, que como resultado de ellas las ganan Francia e Inglaterra. No colonizan China, sino que le obligan simplemente a abrirles el comercio. Mira, me cedes Hong Kong, me cedes Port Arthur, 2 ciudades, y te obligo a que comercies conmigo. Recordar que a Japón antes del Meiji le hacen la misma, le obligan a firmar un acuerdo que ellos no querían firmar para abrirse al comercio con las potencias exteriores. Pues entonces China se convertiría en una esfera de influencia de estos
países coloniales. Igual que el Japón antes de la Revolución Meiji se había convertido en una esfera de influencia de Estados Unidos porque le obligan a firmar ese tratado comercial a la fuerza. Os cuento aquí en el vídeo, aunque no os hago estudiar todavía, otro cuarto tipo de dominio colonial que se llama mandato. El mandato venían a ser, después de la Primera Guerra Mundial, hay que gestionar las colonias que el gran perdedor, que es Alemania, tenía por el mundo. Y entonces la Sociedad de Naciones, un antepasado de la ONU, que estudiaremos, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, pues le da a potencias europeas la gestión de las colonias antiguas de Alemania. Le dice, mira, Tanganica, esto lo va a gestionar tú, lo gestionas tú, Inglaterra. Tu objetivo no es que sea una colonia más del Imperio Británico, sino prepararlo para que Tanganica sea un país independiente. Igual que casi todo lo del Oriente Medio, igual que casi todo las colonias que tenía Alemania por el mundo. Pero el caso es que te cedo la gestión temporalmente a un país que ya tenía colonias, con el objetivo de prepararlo para la independencia. Ese tipo de control colonial que te han dado para que lo prepares para la independencia se llama mandato. No se da en esta época imperialista, pero después de la Primera Guerra Mundial veremos que sí que se va a dar. Vamos ya con las consecuencias de la colonización. 5 consecuencias de la colonización. La primera, el tema de fronteras. Cuando vemos las fronteras de África, parece que estén trazadas con una regla, no siguen el curso de ríos ni el curso de montañas, no son curvilíneas como las fronteras de cualquier continente, puesto que ya digo que o cordilleras o ríos son fronteras que suelen marcar de manera natural la separación entre países. Las fronteras de África parecen que estén trazadas con una regla. ¿Por qué? ¿Por qué están trazadas con una regla? Porque eso es lo que hicieron precisamente las potencias europeas en la conferencia de Berlín. Se hace la mayoría de veces sin tener en cuenta las diferencias tribales, lingüísticas o religiosas. La raya puede pasar por en medio de un territorio de una tribu, o de una cultura, o de un reino preexistente, porque no olvidemos que África no estaba vacía antes de que llegaran las potencias europeas. Por ejemplo, en Ruanda, donde pertenece esta foto, Bélgica allí juntó en ese territorio de Ruanda a Hutus y Tutsis, a dos etnias que tenían lenguas distintas, culturas distintas y que tenían rivalidades territoriales. Y cuando Ruanda accede a la independencia tenemos a dos etnias rivales coexistiendo en el mismo país, lo cual llevó a una sangrienta guerra civil en los años 90. Otra consecuencia es la explotación económica. Y nuevamente os remito al ejemplo de lo que estaba haciendo Inglaterra con las 13 colonias que se independizaron para crear Estados Unidos, porque el dominio colonial se da de manera muy parecida en todas partes, y es un caso que hemos estudiado. El poder colonial coge los recursos naturales de la colonia y no tiene ningún interés en desarrollar una industria local allí. Quiere llevárselos a la industria que ya existe en Europa. La población indígena se usa como mano de obra barata o esclava en algunos casos. Y todos los transportes, infraestructuras, trenes, transporte de mercancías que fabrican la población europea que se instala allí no redunda en un beneficio para la población local. Y consecuencias que se siguen viendo hoy en día, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo los niños del Congo, que lo hemos estudiado, extraen el coltán hoy en día, en los años 2000, ¿no? El coltán, que sabéis que es este mineral que se utiliza, que es imprescindible para fabricar los teléfonos móviles que usamos todos y todas hoy en día. Pero no hay ninguna industria para transformar el coltán o para fabricar móviles en el Congo, que es la principal fuente de esta materia prima hoy en día. Así que las explotaciones de coltán del Congo están a merced de que venga una empresa que se la vende a las fábricas en China o en Estados Unidos o en Europa de teléfonos móviles y se lo llevan para allá. Y como contratan allí intermediarios, pues están a merced de las mafias que incluso emplean niños y mano de obra infantil para conseguir este recurso y luego se los venden muy baratos a estas empresas, ¿no? Entre otras cosas, esto ocurre porque no hay una industria de base creada allí en el Congo cuando fue un dominio europeo que pueda transformar y aprovechar sus materias primas. Sencillamente las venden a países ya industrializados. Otra consecuencia es consecuencia demográfica, que tiene que ver con la población. El imperialismo siempre va a tener un impacto negativo entre la población local. Van a morir mucha gente local, bien por enfermedades que traen los europeos y para las cuales el sistema inmunológico de los indígenas no está preparado,
Oye, esto no nos tiene que sonar a chino. Es lo mismo que pasó cuando nosotros, gente de la península ibérica europea, llegamos a América, también llevábamos enfermedades que mataron a muchos indígenas. Pues lo mismo pasa cuando franceses, ingleses, alemanes llegan a partes de Asia, a partes de África que nunca habían entrado en contacto con población europea. Y luego están también las guerras de conquista. En algunos casos la colonización es pacífica, se firman tratados con élites locales, en otros hay guerras de conquista, en la cual te ganan en la mayoría de veces fácilmente la población europea por su superioridad tecnológica. Aquí vemos a soldados ingleses con mosquetes, con armas de fuego contra escudos de paja o madera y lanzas que normalmente ganan muy fácil. Este cuadro sí que representa una gran derrota de los ingleses contra guerreros zulúes, pero esto era la excepción. Lo normal era que murieran pues en grandes cantidades los pobres indígenas ante la superioridad de los europeos. Eso quiere decir que va a morir mucha gente, que va a tener un impacto negativo en la demografía. La cuarta consecuencia son los cambios sociales que se producen en las colonias. Los colonos se van a convertir en la élite local. En la sociedad de una colonia, en la sociedad de Rhodesia, en la sociedad de la India, ¿quién va a estar en el top de la pirámide? ¿Quién manda allí? Los europeos blanquitos que se han ido a vivir allí. Van a ser la nueva élite. Los nativos se van a considerar inferiores y marginados, ¿vale? En algunos casos, para ganarse el favor de la población local, que no les monte una revolución, los europeos, muy listos ellos, van a crear élites locales. Van a coger una parte de la población y van a decir, bueno, pues a ti te vamos a tratar mejor, te vamos a dar más cosas, más estudios que al resto de la gente para que seas el líder de tu pueblo. Y como sabes que yo te he dado esas ventajas sobre los demás, me vas a estar agradecido y me vas a ayudar a mantener el control. Porque como yo pierdo el control, tú vas a perder tus privilegios. Entonces crean estas élites locales. La coña está en que muchas veces para formar estas élites locales las mandan a estudiar a las metrópoli. Mandan a la élite local de la India a estudiar a Inglaterra, mandan a la élite local de Senegal, por ejemplo, a estudiar a París, a Francia. ¿Y qué pasa? Que estas élites locales allí entran en contacto con países de democracia liberal, entran en contacto con la idea de democracia, y una vez se forman vuelven a su país para convertirse en los líderes, sí, pero en una época serán los líderes de la colonización local y en el futuro se convertirán en los líderes de la descolonización, en los líderes de la independencia de sus países, en los líderes de la democracia que quieren construir en sus países. O sea, fíjate que ese querer formar a las élites, ese querer civilizar a las razas inferiores, va a llevar en sí el germen de la descolonización, de acabar con la colonización en el futuro. La quinta y última consecuencia es la occidentalización, que en estas colonias se traduce en aculturación. Ya hemos estudiado lo que es la occidentalización, es algo que pasó de manera voluntaria, si queréis, en Japón. Japón voluntariamente, cuando hizo la revolución Meiji, se occidentalizó, adquirió los modos y costumbres, modos de vestir, etcétera, de Occidente, de lo que era Europa, América, etcétera. Pero en estas culturas de Asia y de África va a suponer la aculturación, es decir, la adaptación de su cultura a la europea en este caso. Esto es lo que significa aculturación. Su lengua, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vestir, sus formas de organizarse, sus sociedades, se van a transformar en aquellas, o van a estar supeditadas, si es que sobreviven como tradiciones locales, a las europeas que se van a considerar las top, las importantes, las que valen. Esto es lo que significa aculturación. En muchos casos se pierden lenguas locales y culturas enteras, en otros se conservan y serán el germen del nacionalismo que les llevará a la independencia. Bueno, pues no olvidéis contestar en Aures las preguntas de control. Seguimos aquí.